¿Qué tal amigos? Mi nombre es Ricardo Vázquez Kunze y este es su programa Hojas Contadas por Congreso Televisión y Radio Congreso. Este programa tiene por fin difundir la labor del Fondo Editorial del Congreso del Perú. En esta oportunidad tenemos una gran invitada. Se trata de la doctora Scarlett O'Phelan. Ella es catedrática de la Pontificia Universidad Católica del Perú y además es autora del Fondo Editorial del Congreso. La doctora O'Phelan ha tenido la gentileza de recibirnos en su hogar para comentar con nosotros su publicación San Martín y su paso por el Perú. En esta primera parte del programa, la doctora O'Phelan nos comentará sobre las fases de la independencia. Veámosla. El proceso de independencia tiene dos fases. Una primera fase es la de las juntas de gobierno, que va entre 1809, que se dan las primeras juntas de gobierno en La Paz y en Quito, dos espacios andinos, ¿no? Y eso va hasta el 14 con la junta del Cusco, de los hermanos Angulos y Pumacahua, ¿no? Son juntas que dicen gobernar en nombre de Fernando VII, el rey cautivo, pero que eventualmente están pensando separarse de la corona, ¿no? Y luego viene la segunda fase de la independencia, que es la fase de los proyectos políticos, ¿no? El proyecto de San Martín, ¿no? Que es el proyecto de la monarquía constitucional, y el de Bolívar, el de la Gran Colombia, ¿no? Entonces, es en esta segunda fase que aparecen estos personajes, digamos, icónicos, ¿no? San Martín con su ejército que viene del sur y Bolívar con su ejército que viene del norte. San Martín liberando Buenos Aires, Santiago, Lima. Bolívar, Venezuela, Colombia, Ecuador, ¿no? Y bueno, eventualmente Bolivia también, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo normalmente cuando en el Perú hablamos de la independencia es la segunda fase, ¿no? No la conectamos con la primera fase y eso es una falta, pues, de visión global del proceso, porque entonces uno tiene la imagen de que la independencia vino de fuera, que si no hubiera estado San Martín, si no hubiera estado Bolívar, acá no hubiera ocurrido nada, y lo que verdad es que ya habían antecedentes, ¿no? Cuando llega la figura de San Martín, ¿no? Parece que era como lo que estaban esperando, ¿no? Un ejército bien constituido, ¿no? Al cual poder articularse para dar el golpe de gracia al poder español, ¿no? Entonces, San Martín se instala en Huaura, ¿no? Le parece un lugar con buen clima, cerca al mar, cerca a Lima, y a Huaura comienzan a llegar estos militares que habían luchado por el ejército realista para pasarse al ejército patriota, ¿no? Entonces es en Huaura, ¿no? No es después de Lima, es en Huaura, ¿no? Que están Gamarra, Orbegoso, Santa Cruz, La Mar, Castilla, González de la Fuente, ¿no? Articulándose al ejército patriota. Y con ese ejército en el cual hay presencia argentina, hay presencia chilena, hay presencia peruana, y de estos experimentados militares que han sido formados en el ejército realista, es que se dan la segunda fase de la lucha de independencia con San Martín primero y con Bolívar después. Uno de los datos más importantes de este libro es la relación que existió entre el chileno Bernardo O'Higgins, el peruano Bernardo de Torre Tagle y el argentino Don José de San Martín. Es gracias a esta relación que Don José de San Martín pudo llegar al Perú. En esta segunda parte del programa, la doctora O'Phelan nos habla sobre esta fructífera relación. Veamos. La relación inicial, digamos, es entre O'Higgins y Torre Tagle, ¿no? Que estudian ambos en el Convictorio de San Carlos, que a finales de la segunda mitad del siglo XVIII era uno de los centros educativos más importantes de la América española y de la América del Sur sobre todo, ¿no? Entonces venían de Chile, venían de Charcas, venían de Quito a estudiar al Convictorio de San Carlos, que era un convictorio reformado por las medidas de la Ilustración, ¿no? Entonces se conocen ahí y mantienen una relación que parece que se vuelve incluso más fuerte cuando
Torre Tagle se casa con la viuda del tío de O'Higgins, de Demetrio O'Higgins, y entonces ya comienzan a escribirse correspondencia como que fueran parientes realmente, ¿no? Y por otro lado, O'Higgins tiene una relación muy cercana con San Martín a partir de Mendoza, donde realmente es que se adiestra, se entrena a este ejército libertador que va a hacer las campañas de Chile y del Perú, ¿no? Entonces se dice que cuando San Martín salía de Mendoza quedaba a cargo del ejército O'Higgins, ¿no? Entonces cuando va a venir San Martín al Perú, ¿no? O'Higgins es presidente ya de Chile, es en ese momento director general, ¿no? Y entonces lo despide en Valparaíso y le recomienda que tome contacto con Torre Tagle, porque lo conoce, porque es su compañero de colegio, porque han seguido manteniendo relación, y además le dice es una persona prominente, que puede ser una persona célebre, que le traiga, que le dé importancia a este proceso, que le traiga una buena imagen a este proceso. Entonces te pido, ¿no?, acercarte a Torre Tagle, y es lo que hace San Martín, ¿no? Desde que llega tiene contacto con Torre Tagle, que en ese momento es intendente de Trujillo, y es por eso que el primer grito de independencia del Perú se da en Trujillo, porque Torre Tagle declara la independencia a fines de diciembre de 1820, ¿no? Entonces, varios meses antes que San Martín lo haga aquí en la Plaza Mayor. Y era una costumbre de la élite chilena que a los hijos los mandaban a estudiar a Lima, ¿no? Entonces, Chile era capitanía general, dependía del virreinato de Perú, y entonces algo que se veía muy, digamos, muy de clase alta, ¿no?, era enviar a los hijos a estudiar a Perú. Y es como Higgins llega, ¿no?, a estudiar al Convictorio San Carlos. Y ahí en el convictorio, por ejemplo, del convictorio van a salir los líderes de la delegación peruana que va a ir a las Cortes de Cádiz, ¿no?, en 1811, 12, 13. Olmedo, por ejemplo, el guayaquileño, sale de ahí. También el mismo Torre Tagle, que va a ser delegado, también sale de ahí, ¿no? Entonces va a ser un centro de educación, digamos, progresista, ¿no?, donde se les da una serie de bases, ¿no?, educativas nuevas a los alumnos, ¿no? Faustino Sánchez Carrión también, por ejemplo, ¿no? Morales Duárez, que va a ser profesor y luego va a ser nombrado presidente de la Junta en las Cortes de Cádiz. En esta tercera parte del programa, la doctora Ofela nos comentará sobre los diferentes acontecimientos emancipadores en toda América y los personajes que formaron parte del movimiento independentista. Cabe destacar que de este movimiento nació un sueño americanista que con el tiempo se convirtió en un interés nacionalista. Veamos a la doctora Ofela. O sea, yo creo que hay un problema ahí de una visión recortada del espacio que hay que trabajar, ¿no? Por un lado, y por otro lado de un nacionalismo quizás malentendido, ¿no? Lo trabajamos, el proceso de independencia, con las fronteras que ya tiene el Perú, ¿no? Y no nos damos cuenta que en ese momento todo ese macroespacio era parte de la corona española, ¿no? Y todos son americanos, y es así como se sienten ellos, ¿no? En estos momentos de la lucha temprana, digamos, ¿no?, de San Martín, de Bolívar, todos son americanos y todos tienen que participar en liberar América del dominio español, ¿no? Entonces, por ejemplo, Bolívar tiene palabras muy convincentes sobre Santa Cruz, ¿no? Le pareció un militar muy bien constituido, una persona que tiene un proyecto en la cabeza,
y aunque sea boliviano, él lo ve como posible presidente del Perú, como también ve a Lamarck como presidente del Perú, ¿no? En la medida que los dos han peleado por la independencia, han luchado en batallas, y son países que recién comienzan a formarse y que en el concepto probablemente de Bolívar, estos jefes militares son los que deben dar digamos, el inicio del periodo republicano, ¿no? Por ejemplo, Blanco Encalada, que es argentino, va a ser presidente de Chile, ¿no? Sucre, que es venezolano, va a ser presidente de Bolivia. Lamarck, cuencano, presidente de Perú. Flores va a ser presidente del Ecuador, siendo venezolano, ¿no? Entonces, son americanos y se sienten americanos. Esto se va a comenzar a cerrar. Ya cuando comienzan a delimitarse las fronteras, ¿no? Cada espacio ya se va cerrando, también se va a cerrar para que hayan extranjeros en el poder, ¿no? Y hay como un movimiento xenofóbico hacia los 30, ¿no? En el cual no quieren ni siquiera que sean asesores, se buscan que todos sean peruanos, por ejemplo, ¿no? Y esa idea inicial del americanismo comienza a diluirse, ¿no? Recuerde usted que puede encontrar este y otros libros publicados por el Fondo Editorial del Congreso del Perú en el Jirón Guayaga, 358, Cercado de Lima. La atención es de 9 de la mañana a 1 de la tarde y de 2 a 5 de la tarde. También los puede encontrar en las principales librerías del país. Un tema pendiente en la historia de nuestra independencia es la inclusión de la Amazonía en la gesta emancipadora. Sobre esta reivindicación es que nos habla la doctora Phelan en la última parte de este programa. Sí, yo creo que hay que seguir trabajando con el tema de la inclusión, ¿no? No puede quedarse en un cliché, tiene que ser realmente un proceso de incluir a todos los sectores dentro del proyecto nacional, ¿no? Todos somos peruanos, ¿no? Todos somos peruanos. Y entonces darles más posibilidades a las regiones incluso, ¿no? Llevar adelante proyectos regionales que realmente hagan ver a la población que hay una preocupación del Ejecutivo, ¿no? y del Legislativo por sacarlos adelante, por mejorarlos, por integrarlos, ¿no? Yo siempre señalo pues, que un punto en blanco en todo este periodo colonial, incluso republicano, en el siglo XIX fue la Amazonía, ¿no? Nunca se le llegó a integrar, ¿no? Siempre hablamos de conversiones, en la cual eran los sacerdotes los que iban a las misiones a tratar de convertir a los indios de la selva. No llegaron a entrar en el estatus de tributarios, o sea que al ser vasallos del rey por lo menos recibían a cambio tierras y otro tipo de posibilidades de defenderse legalmente, ¿no? Y entonces hubo un alejamiento, ¿no? un desinterés, digamos. Sabían que estaba ahí, pero incluso si uno mira los reportes que hacen los viajeros que vienen al Perú en el siglo XVIII, en el temprano XIX, básicamente se concentran en la costa y en la sierra. La selva es muy marginal, ¿no? Entonces eso puede explicar pues, que lleguen a tener vida propia, ¿no? Toda esta zona de la selva, y que bueno, a fines del 19 se forma el Estado Federal de Loreto, ¿no? Que sentía a Lima realmente en el otro polo, digamos, ¿no? del Perú, y se sentía más cerca a Brasil, ¿no? Y negociaba y tenía intereses comerciales más tirados hacia el Brasil que hacia Lima, de la cual no veía ninguna presencia, ¿no? Entonces, yo creo que es un tema que queda pendiente también, ¿no? El de la inclusión, ¿no? Y el de pensar que todos somos peruanos y que el Perú está formado por todas las sangres, además, ¿no? Y que no deberían haber discriminaciones de ningún tipo, ¿no? Y por otro lado, yo creo que la Amazonía es un tema que queda pendiente todavía, porque en la colonia fue muy poco lo que se hizo, y en el siglo XIX también digo que es por eso que quizás está ahí este movimiento federalista de finales del XIX, ¿no? en Loreto, ¿no? Quisiera destacar que este hermoso libro de la doctora Phelan, San Martín y su paso por el Perú, pertenece a la colección Bicentenario de la Independencia del Perú. También que presenta fotografías de Daniel Giannoni y de nuestros compañeros de archivo fotográfico César Cox e Ivette Faché.
Desde este hermoso recinto del Hospicio Ruiz Dávila del Congreso de la República, me despido hasta una siguiente emisión de Hojas Contadas por Congreso Televisión y Radio Congreso.